Ok, Valerie, vamos a finalizar, vamos a continuar con lo que es el espacio de ciencias naturales. Sí, profe, Ok, terminé. ciencias naturales. Ciencias naturales. Ujú. Profe, Ok, primer tema, la herencia de caracteres. profe, Diga, el miércoles puedo ir a mi mami, puedo acompañar a mi mami a la escuela a dejar tareas. no. Solo mi mami. Ujú, sí, eso no es. Ok. Ok. La herencia de caracteres. Sí. La herencia de caracteres. Bueno, el núcleo de la célula es la parte más importante de ella. En él se encuentran los cromosomas, que a su vez contienen los genes, que son los encargados de transmitir las características de padres a hijos. Esto ocurre por un fenómeno conocido como herencia. O sea, todos los caracteres o características que van a ser transmitidas de padres a hijos se le conoce como el fenómeno de herencia. Así se le conoce como el fenómeno de herencia. Vuelvo a repetir, que aquello cuando su padre o su madre le transmite a usted los genes, donde se da la transmisión de caracteres, entonces de esos caracteres a padres e hijos, podemos decir que cuando se da la transmisión de esos caracteres, podemos entender que es a eso se le llama herencia. A eso se le llama herencia. Entonces vamos a copiar lo que está subrayado en nuestro cuaderno de ciencias naturales, por favor.
Ya, profe. Voy a regalar los chanchitos, Matías. Voy a regalar los chanchitos. ¿Vas a regalar los chanchitos? Usted,
Ok, estamos hablando de la herencia de caracteres. Aquí estamos hablando ya de cómo se da eso de las herencias de caracteres. Tenemos los cromosomas que se encuentran dispuestos en pares y su número varía dependiendo del organismo. Los cromosomas contienen el material genético y el que condiciona las características que se van a heredar. ¿Sí? Luego tenemos que un gen contiene la información que determina las características como tipo de sangre, el color de la piel, el color de los ojos. Bueno, después del gen están lo que son los nucleótidos, los nucleótidos, que son las moléculas orgánicas que están formadas por un azúcar y un compuesto que posee nitrógeno, así como nos muestra en la imagen. Y por último tenemos lo que es el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, eso significa. Es una molécula portadora de la información genética de la persona, donde ahí le identifican a usted el tipo de sangre. Con esa prueba de ADN le saben si usted es hijo de fulanito de tal, si aquella persona no está segura de que usted es hijo o hija. Para saber también si aquella persona que falleció y no la podían identificar, entonces con su ADN ellos identifican y con las huellas dactilares también, con las huellas de las manos. Entonces vea la importancia de lo que es la herencia de carácter. Bien, entonces vamos a ir copiando lo que está subrayado. Bueno, cuando ya finalice, por favor avisa para poder continuar.
Ok, ya veo que ya finalizaron. Ya, profe. Muy bien, excelente. Continuamos. Ahora, la relación de herencia entre padres e hijos, ¿qué significa esto? Pues que las diversas características que presentan los organismos resultan de la información codificada y detallada en los genes de cromosomas que provienen de los padres. ¿Qué quiere decir esto? Que la descendencia de organismos que se reproducen sexualmente pueden presentar características de ambos padres debido a una mezcla de genes durante el proceso de fecundación, pero a veces usted refleja los genes de su mamá, se parece más a su mamá, o los genes o los caracteres de su mamá. En otras ocasiones usted se parece más a su papá, entonces el gen predominante o las características predominantes son las de su padre. Por ejemplo, Valerie, yo me fijo que se parece bastante a la madre. Ángela se parece bastante a la madre también. Entonces, los genes que prevalecen son los de sus mamás. Pero si Valerie se pareciera al papá o Ángela se pareciese al papá, entonces los genes que prevalecerían serían los genes de su padre. A eso se debe. Entonces, significa que el gen que predomina es el gen de su mamá en este caso. Ahora bien, la rama de la biología que estudia los genes y la transmisión de caracteres hereditarios se llama genética. Así se llama la rama de la biología que estudia los genes y la transmisión de caracteres. Se llama genética. Muy bien, vamos copiando lo que está subrayado. Ya, profe. Ya, profe. Que ya finalizaron, ¿verdad? Yo sí, profe. Muy bien. Y ahí tenemos que la expresión de los caracteres genéticos. ¿Qué se refiere con la expresión de los caracteres genéticos? Pues es decir, que si la información genética del padre determina que el padre, o sea, su papá posee ojos verdes y la de los genes de los maternos, o sea, la de su mamá tiene ojos negros, no significa que el bebé va a nacer con un ojo verde y con uno negro. ¿Sí?
Sí, Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Era lo que yo le decía. Va a predominar los genes pues, de quién son, o sea, los caracteres de aquella persona que son los genes dominantes. Podría decir que el niño no va a salir con ojos verdes, sino que va a salir con ojos negros por los de la mamá. O sea, que los genes predominantes son los de la mamá. Pero si el niño o la niña nace con los ojos verdes, ¿quién es el gen predominante? ¿El del padre o el de la madre? ¿Quién es el que tiene los ojos verdes? ¿El papá o la mamá? Pregunto nuevamente, ¿quién es el que tiene los ojos verdes? ¿La mamá o el papá, Valerie? Ahí me está el, diciendo el papá. el papá. Y si la niña sale con los ojos verdes, entonces los genes dominantes, ¿de quién son? ¿Del papá o el de la mamá? Del papá. Bueno, los caracteres dominantes van a opacar a los genes recesivos. La única forma de que un carácter recesivo se muestre es en los descendientes, es que ambos padres lo hayan heredado. O sea, por decirlo así, que su mamá heredó una enfermedad de sus padres, o sea, de sus abuelos, y su papá heredó una enfermedad de sus padres. O sea, que ellos hayan heredado una enfermedad recesiva de sus abuelos, entonces pues existe una posibilidad de que usted también le herede. A eso le llama genes recesivos. El síndrome de Down, por ejemplo, ahí hay genes recesivos, o que hay personas que heredan cánceres, o que heredan este tema de ser diabético, es porque los padres a veces tienen los genes recesivos de ese tipo de enfermedades. O también, por eso, esto, también la Biblia, y conforme a la ley de Dios, de las leyes, no es permitido. Bueno, ya hoy en la actualidad, antes sí, en algunos países se practica de que se casan entre primos, se casan entre hermanos, pero ¿por qué no es recomendable que usted se vaya a casar con su hermano, con un primo, o con un tío, o con una tía? Porque el bebé puede tener algún tipo de, ¿cómo se dice? La enfermedad. Sí, Y esa enfermedad es a causa de los genes, a eso se le llama genes recesivos. Por ejemplo, escuche, algunas veces los caracteres recesivos aportan características beneficiosas para una persona, otras pueden generar trastornos. Cuando los padres no tienen relación de parentesco, la información genética es muy distinta entre ellos y difícilmente coinciden sus genes recesivos. Es por ello que no es recomendable el matrimonio ni la procreación entre parientes cercanos. Pero supongamos que se casaba una prima con un primo y la prima tenía un gen recesivo y el primo tenía otro gen recesivo. Entonces ellos ya tenían unos genes recesivos. Entonces esos genes recesivos, como la genética de ellos es similar por el tipo de sangre, entonces va a ser más fácil de que lo herede el hijo o la hija. Bien, copie por favor lo que está subrayado. termina ojos verdes. Hola, ahora están en el banco, ¿no? En el banco,
Ya, profe. Seleccionar el fundamento que... Ok, ya finalizaron. ¿Cuáles son esos fundamentos? Fundamento de libertad, Yo voy por durante la edad. Media.
Entonces, fíjese que dice que durante la Edad Media, varios miembros de la realeza inglesa padecieron de una enfermedad hereditaria llamada hemofilia. Esto se debió a que eran muy comunes las bodas entre parientes cercanos, o sea, entre hermanos, entre primos, entre tíos y tías. La hemofilia genera problemas en la coagulación de la sangre y puede llegar a causarle la muerte a las personas. Entonces ahí me dice, resuelva el falabrograma. Explica cómo se transmiten las características de padres a hijos. ¿Cómo se explica? ¿Quién es el que explica cómo se transmiten las características de padres a hijos? ¿Cuál era el que nos va a explicar eso? ¿Cuál es el que nos explica? Pregunta. ¿Quién nos explica cómo se transmiten los caracteres de, de padre a hijo? ¿Cuál es el tema? Estamos viendo el tema. ¿Cuál es el título del tema? Miren, ¿por qué? Por la herencia. Por la herencia. Así como se transmiten los caracteres. ¿Cómo se transmiten? ¿Cómo se transmiten los caracteres o las características de padres a hijos? Valerie. Ok, se transmiten por herencia. Gen que impide la expresión de otra característica. ¿Cuál es el gen que impide que se dé la característica de la madre? Si los ojos del padre eran verdes, pero los ojos de la madre eran negros, pero el niño sale con ojos verdes, ¿cómo se le llama a ese? Gen que dominante. Entonces ahí escribimos dominante. Estudia los genes y la transmisión de caracteres hereditarios. ¿Cómo se llamaba esa rama de la biología? Profe, ¿lo puedo decir de nuevo? Es que tengo mala conexión. ¿Cómo dice? Es que tengo mala conexión, que si lo puede repetir de nuevo. Ok, digo, estudia los genes y la transmisión de caracteres hereditarios. Habíamos dicho que era una rama de la biología. ¿Cuál es esa rama? Genes dominantes. No. Los genes dominantes es aquí en la segunda. Ya para la tercera pregunta. ¿Cuál es la rama de la biología que estudia los genes y la transmisión de caracteres hereditarios? La gene... Aquí está, Mira, está. Permítame. Aquí ve. La rama de la biología que estudia los genes y la transmisión de caracteres hereditarios se llama... Relación de herencia entre padres e hijos. No. Estamos aquí en el inciso 3. En este, estudian los genes y la transmisión de carácter hereditario, la genética. Y ahí está, genética, herencia y dominante. ¿Ya lo tienen? Herencia. Miren. Sí, solo voy a escribir la cosa, profe. Bien. Herencia. Herencia.
Ya, profe. Diga, vale, ya finalizó, ¿verdad? Sí. Hola, Ángel. Ok. Hoy pasamos con el segundo tema, que es la evolución y la adaptación. Bueno, ¿han notado que los picos de las aves son diferentes? ¿Cómo es el pico de un pato? Como es como achatado, ¿verdad? Águila y el de una guacamaya. ¿Cree que el cambio de pico tiene alguna relación con la comida que ingieren? Podríamos decir que sí, y que a lo largo del tiempo han ido adaptándose. Y se han adaptado. Bien, bájenle un poco el volumen ahí. Vale. Un poquito. Ok. Y decimos que la evolución es una especie de transformación continua que va a ir experimentando la naturaleza y los seres vivos que la componen. Estos cambios se han producido en la atmósfera, lo que ha dado como resultado la gran variedad de seres vivos que habitan el planeta. Entonces, tenemos varias teorías de la evolución de las especies. Algunas de las más importantes son las siguientes. Tenemos la teoría de Lamarck, la teoría de Charles Darwin y la teoría del neodarwinismo. Bueno, primero copiamos lo que es el concepto de evolución, que es una serie de transformaciones continuas que se van experimentando en la naturaleza y los seres vivos que la componen. Por ejemplo, si aquí Tegucigalpa se convierte en un lugar así como en Choluteca de caliente, al inicio a las personas nos va a costar vivir aquí, ¿verdad? Por el calor y todo. Pero de ahí, ya como al año o a los 2 años de que el clima esté así, usted se va a adaptar. Ya después usted el calor se le va a hacer normal porque su cuerpo se va a ir adaptando. Entonces su cuerpo evolucionó en el aspecto de que evolucionó a un cambio de clima. Se adaptó. ¿Sí me estoy dando a entender ahí? Usted se adapta al frío, se adapta al calor. Si no se adapta, muere como organismo. Simple. Así sucedió con nuestros ancestros, de acuerdo a las teorías de la evolución y de la creación, que dice que muchos homo sapiens, muchos homos de la especie de homínidos, fallecieron, murieron porque no se pudieron adaptar a lo que eran las grandes glaciaciones, no se pudieron adaptar a los cambios. Y los que se adaptaron fueron evolucionando. Y con eso es que existimos nosotros en la actualidad. Antes se suponía que a nosotros nos costaba caminar así, erguidos, o sea, en dos patas. Caminábamos así más o menos curvados, no nos parábamos así de forma directa, o sea, derechos, sino que no caminábamos como lo hacemos hoy en día. Y el que no podía hacer eso, entonces moría o iba desapareciendo. Bien, entonces la teoría de Lamarck, o sea, de Jean-Baptiste Lamarck, apunta que los cambios en el ambiente generan necesidades en los organismos y para poder adaptarse a ellos es necesaria la modificación del uso de sus órganos. Era lo que yo le digo, si usted se va a una montaña y allá a usted el aire es pesado, la presión es pesada, le cuesta respirar, usted se tiene que ir adaptando, sus pulmones se van a ir adaptando con el tiempo, van a poder absorber mayor aire, van a ser capaces de absorber una mayor cantidad de aire, entonces su pulmón se adapta, si usted no se adapta, se le va a hacer bien difícil y puede hasta morir por no poder adaptarse, como ahorita. Nosotros tenemos que adaptarnos a convivir con el COVID-19, así como, miren, hace 2018, 2021, estamos hablando de hace 103 años, se dio lo que era la gripe española. Con la gripe española fallecieron 40 millones de personas. Esa gripe ya pasó.
a sus 103 años. Todas las personas que posteriormente vivimos después de esos 103 años, nos hemos adaptado a la gripe. Ya tenemos inmunidad, nuestro cuerpo ya reconoce esa gripe. Entonces nos da una gripe, sí nos da malestar, pero ya no nos causa la muerte. Ahorita el COVID-19 ha causado la muerte de muchas personas, pero si a usted le llega a dar COVID-19, sobrevive, no muere, entonces usted ya puede decir que usted ya se adaptó al ambiente, usted fue capaz de sobrevivir, pero esas personas que no han sido capaces de sobrevivir es que no pudieron superar la prueba, su organismo no era capaz ante esa enfermedad, no creó anticuerpos. Y lo mismo sucedía con los animales y las personas en tiempos anteriores. Sobrevivir a la viruela, así como nuestros ancestros indígenas, que muchos murieron a causa de la viruela, de la gripe, de la tos, fue porque no fueron capaces de crear anticuerpos para poder desarrollar esos anticuerpos y poder sobrevivir a esa enfermedad. Bueno, y ahí tenemos la teoría de Charles Darwin, que es conocido como el padre de la evolución. Proponía que entre los organismos existen características que se pueden heredar a los hijos. En la naturaleza existe una lucha entre los organismos por los recursos, tanto de espacio como de alimentos. Recuerde que los animales pelean por un espacio, cuál es su territorio, y pelean por un alimento también. Igual las personas pelean por un espacio, pelean por el factor económico. Entonces, todo eso es parte de la evolución y de la adaptación al ambiente en el que vivimos actualmente. Y profe, Mande. usted dice que los animales pelean por un espacio, ¿verdad? Y los animales pelean por un espacio. Y los peces. También, porque el tiburón. Sí, porque aquí tiene una de mis primas que es que pelea por eso mi primo lo tiene en un lugar solo para él. Si ese pez suyo estuviera en un ecosistema acuático, él serviría de alimento a otros peces más grandes. ¿Sí? Es que mi prima tiene peces, pero O sea, tiene miedo que los mate porque él es peleón. se comen, pero porque usted les da comida. Pero si usted llevara un tiburoncito así chiquito, y lo lleva y lo mete, se come todos los peces. Sí, él puede, y mi primo dice que él puede matar a los Profe, otros no se peces. mira la pantalla. Por instinto lo haría. Sí, mi primo dijo que antes estos peces se usaban para pelear. Y ahora se mira la pantalla. Yo sí, profe. Ángela la mira. Mira, Ángela. Ángela. Yo no puedo ver a Ángela, Ok, profe. y ahí tenemos la teoría del neodarwinismo, que unifica las ideas de Charles Darwin y las de acerca de la selección natural con las de Gregor Mendel sobre la herencia. Explica que la evolución como la acumulación de pequeñas mutaciones o alteraciones genéticas repentinas e irreversibles, que son producidas en los cromosomas de un ser vivo y que se transmiten a sus descendientes a través del ciclo reproductivo. Copiamos las teorías, por favor.
Muy bien, ¿terminaron? ¿Terminaron? Yo solo terminé la teoría del arma. De Lamar. Sí, Hay que terminar la de Charles Darwin y de ahí la teoría del neodarwinismo, que es la unificación de la teoría de Charles Darwin y la de Gregor Mendel. que entre los organismos existen. Una lucha entre los organismos. Entre existen. Que se pueden heredar. No tengo ni para pagar cuartos, no voy a poder poner.
Ok, ya ahora sí ya finalizaron, niñas. Voy entre los organismos. Está bien. Muy bien, vamos a continuar. ¿Podemos continuar? Yo voy a terminar la teoría de Charles Darwin. Charles Darwin. Sí, Usted ya terminó de escribir todas las teorías, la teoría del neodarwinismo también. Ok, permítame. sí. Herencia. Teoría de... Unifica las ideas de Charles Darwin.
Yo, profe. Muy bien, Valerie y Ángela, supongo que ya terminaron, ¿no? Sí. Bueno, entonces miren, nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy. ¿Estamos? Va, pues vamos a dar por finalizada la clase y nos vemos mañana, si Dios me permite. Cuídense y pórtense. Adiós, profe. Pues nos vemos, cuídense. Hasta mañana. Pues nos vemos. Adiós, profe. Adiós, Ángela.